Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, capítulo 2. Sí, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa todas las semanas. Nos estamos zambullendo en la rosca política local. Y en apenas una semana ya somos de los 10 podcasts más escuchados en Spotify. Así que antes que nada, gracias a ustedes por empezar a seguir y construir esta comunidad. Hoy viene un temario picante, así como les dije la semana pasada que teníamos un monotema, que era por supuesto el escándalo entre Javier Milei y la Libra Coin. Hoy vamos a estar contando cómo el presidente se entusiasma con que el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso tape el escándalo cripto. Además, hay tensión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alguna buena noticia del gobierno que por ahora quedó bastante tapada. ¿Qué pasa, por otro lado, entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof? Sí, ya sé, te lo adelanto, nadie lo entiende. Y además, volvió un tal Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te acordás de él? Empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Cada 1 de marzo en la República Argentina empieza un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Javier Milei presenta en estas horas por lo menos 35 proyectos de ley, repasa sus promesas cumplidas y también va a dar algunas definiciones sobre el futuro de su gestión. Desde ya, ¿qué pretende con esto? Y después de un viaje muy exitoso por Estados Unidos, porque se logró fotografiar una vez más con Donald Trump y con Elon Musk, que el escándalo cripto quede lo más tapado posible. Yo acá les conté en el primer episodio que hay algunos nombres que hay que seguir muy de cerca. El de Hailey Davis, sobre todo, que dice tener, atención con esto, un acuerdo de representación entre la República Argentina y su empresa para todo lo que tenía que ver con inversiones cripto. Pareciera, o al menos así lo dicen los abogados que están trabajando en esta causa, que esa posesión de un documento escrito es lo que hizo que Javier Milei no criticara mucho a este personaje Davis o al singapurense Julian Peck, que también se los nombré, o a Mauricio Novelli, el abrepuertas argentino que lograba entrar al corazón de Milei, o a otros involucrados como Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales. Lo cierto es que hay una causa abierta, ahora sí, en la Justicia Federal de Comodoro Pi, y que el fiscal federal Eduardo Tayano ya pidió medidas de prueba. Por ende, si bien el oficialismo quiere olvidarse de este escándalo lo antes posible, la realidad es que le va a resultar complicado. Hay que mandarle un gran abrazo desde los Pasillos del Poder al senador Eduardo Vichy, Origen Radical, que había firmado junto con algunos compañeros de bancada la posibilidad a través de un proyecto de ley de crear una comisión que investigue el escándalo que vincula a Milei con Libra. Pero después de presentar ese proyecto, a la hora de las definiciones dentro de la Cámara Alta, terminó votando en contra. Sí, escuchaste bien, votó en contra de su propio proyecto. La comisión por ahora no existe, pero la causa en Comodoro Pi sí se está desarrollando, mientras el oficialismo mira de reojo si en Estados Unidos se presenta o no una demanda judicial, una acción colectiva de muchos damnificados que pueden llegar a decir: Javier Milei, el presidente argentino, me estafó. La pregunta que dio vuelta toda la semana en los Pasillos del Poder fue si Karina Milei, que es la persona más cercana a nuestro primer mandatario, puede, lo voy a decir en lunfardo, zafar de una acción judicial, ya sea local como internacional. Sinceramente, aunque la quieran correr del foco de conflicto, es muy difícil separarla de la figura de su hermano. Y si no, escuchaste audio viral en las últimas horas, un Javier Milei que cuando todavía era amigo de Viviana Canosa, le decía lo siguiente sobre el jefe.
Mi hermana es licenciada en Relaciones Públicas, que es la persona que mejor me conoce. Entonces, trabaja de filtro a los efectos de que no me traigan cosas que me fastidian, porque si no, a los 3 días me canso y me voy. Ese es el segundo punto. Después tiene otra tarea que tiene que ver con el armado de mi agenda y que es quien lleva mis números históricamente, y cuando paso demasiado tiempo haciendo política, me dice, los números no cierran. Mi hermana me marca los límites morales. Más allá de las derivaciones judiciales y cuán complicados pueden terminar los hermanos Milei, una pregunta que se impone es: ¿la imagen del presidente puede terminar afectada teniendo en cuenta la magnitud de este escándalo? Bueno, ya hay un primer relevamiento de opinión pública que hizo Management Unfit con resultados muy pero muy interesantes con respecto a la penetración de este escándalo en la sociedad y la posible afectación del señor presidente. Por eso Mariel Fornoni, la directora de Management Unfit, nos va a contar los principales resultados de este relevamiento. Hola Nacho. Bueno, nosotros hicimos una encuesta al respecto, que fueron 1.500 casos en la zona de AMBA. Un poco es una zona donde la gente está más interiorizada del tema. Veíamos que el tema captaba mucho tráfico en redes. Y bueno, quisimos hacer una encuesta al respecto. La verdad es que 9 de cada 10 estaban informados, sabían de este escándalo en relación a las cripto. Y los números para con el presidente no fueron muy benevolentes, es decir, la verdad que 7 de cada 10 decían que, bueno, que su conducta había sido inapropiada, que no debería haberlo hecho. Más del 50% dice que esto disminuye su confianza. Es muy relevante, por supuesto, empezar a tener números que nos muestren cuán afectado puede terminar Javier Milei en el medio de esta controversia, pero me quedé pensando, Mariel, qué tan importante es precisamente la confianza para un líder, en este caso para el presidente argentino. La verdad que un activo fundamental que tiene Milei en este momento, sobre todo obviamente entre el 50% que aprueba su gestión de gobierno, que tiene una buena imagen de él y demás, es la confianza. Y te digo esto porque en general cuando uno le pregunta, bueno, ¿y usted cómo está? ¿Cómo cree que está la situación económica del país? Normalmente un 33-35% te dice bien, pero cuando vos le preguntas cómo cree que va a estar a futuro, esto sube casi 20 puntos, ¿no? A 53, 55 puntos. Entonces, hay mucho que tiene que ver con las expectativas de que el camino es el correcto. Vos sabés que cuando la gente te tiene confianza, también te da tiempo para que hagas las cosas. Cuando empieza a quitarte la confianza, el tiempo empieza a disminuir, es decir, te piden resultados más en el corto plazo. Mientras el gobierno no se saca de encima entonces el escándalo Libra Coin, tuvimos una noticia muy relevante esta semana, y es que se empieza a completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debería tener 5 miembros, pero que hoy, después de 2 jubilaciones importantes, que son las de los jueces Maqueda y Hayton de Nolasco, quedó apenas con 3 jueces. Entonces el gobierno, después de esperar 11 meses a que el Congreso, particularmente el Senado, aprobara los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, termina designándolo a lo Macri por decreto en comisión hasta que termine este periodo legislativo, es decir, hasta finales de 2025. Manuel García Mansilla, un catedrático que es muy conservador, pero que no ha recibido grandes críticas con respecto a su desempeño jurídico, ya logró entrar y jurar en el máximo tribunal judicial. Pero Ariel Lijo tiene un gran problema, no solo porque trabaja en Comodoro Pi y ahí tiene el récord de ser el magistrado federal más lento a la hora de resolver causas judiciales que involucren al poder, sino que no quiere renunciar a su trabajo allí en los tribunales. Por eso se tomó una licencia. No vaya a hacer cosa, piensa que después de que termine 2025, el Senado no apruebe su pliego y si renunciara, se puede quedar sin el pan y sin la torta. Es decir,
afuera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también afuera del Juzgado Federal, del que hoy es el número 1. Hay que seguir muy de cerca esta cuestión que admite el propio Ariel Lijo, porque en sus argumentos a la hora de pedirle a la llamada Cámara Federal una licencia y no una renuncia, lo que dice es que pide una licencia porque esta designación textual en su escrito judicial dice carece de estabilidad. El propio Ariel Lijo está diciendo mi designación está bastante endeble. Juega a favor del presidente Javier Milei y su decisión de llevar a estas dos personas a la Corte Suprema de Justicia, que el PRO de Mauricio Macri, hasta acá sus aliados naturales, aunque cada vez hay más conflictos entre ellos, está dividido. A Mauricio Macri no le gusta nada, sobre todo la figura de Ariel Lijo, pero no logró unir a su tropa en un comunicado que criticara fuertemente esa decisión. La Unión Cívica Radical, por su parte, en este y otros temas, está rota y el peronismo está indeciso. Santiagueños, sanjuaninos, tucumanos, básicamente bloques provinciales, no se ponen de acuerdo en qué hacer con respecto a esta polémica decisión de Javier Milei de nombrar en comisión por decreto a estos dos jueces. Esta situación de querer completar la Corte Suprema de Justicia, para muchos en los pasillos del poder, fue una iniciativa más de La Libertad Avanza para tratar, vuelvo al inicio, de tapar el escándalo Libra Coin. Les quiero hacer un paréntesis necesario. Muchos se preguntan en estas horas si la decisión de Javier Milei es constitucional o no. Bueno, la respuesta es clara y contundente. Sí. La Constitución Nacional, lo pueden ir a buscar, en su artículo 99, inciso 19, dice que el presidente puede llenar las vacantes de los empleos, cito textual, que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Ahora, es también necesario aclarar que este inciso está incluido en la Constitución que se redactó en 1860, cuando no había Congreso como lo conocemos ahora, pero vamos a decir, ese Congreso sesionaba muchos menos meses en el año. ¿Qué dice la oposición? Creo con razón que el Congreso no está en receso, que estaban hasta acá corriendo las sesiones extraordinarias y que el gobierno no se puede tomar esta atribución simplemente porque los legisladores no le dan el número necesario para imponer a estos jueces. Entonces, ¿es constitucional? Sí, pero es un atajo legal bastante opaco. Y por supuesto, también, como decía al principio, vemos a un oficialismo tratando de concentrarse en los temas que en principio más sabe, que son los macro y microeconómicos. De hecho, esta última semana recibió una noticia realmente muy alentadora y hay que destacarlo así, porque sabemos, ahora sí, porque lo difundió el INDEC, básicamente a través del estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE, que la economía argentina el año pasado, en 2024, se contrajo, cayó, descendió 1,8%. Claro, dirás, pero es un número negativo. Sí, tenés razón, pero te voy a retrucar que todos los analistas económicos decían que la caída económica el año pasado iba a ser mucho más grande, teniendo en cuenta, obviamente, el enorme ajuste del gasto público que generó Javier Milei y el consumo argentino bastante deprimido. Este número termina en menos 1,8 en 2024 gracias a que hubo un muy buen crecimiento de los indicadores económicos en el mes de diciembre y eso hizo que la cuenta se empujara para arriba. Ojo, no se entusiasmen demasiado porque si bien hay 9 de 15 sectores que conforman este índice que registraron aumentos en su actividad, hay algunos que cayeron y cayeron feo. Por ejemplo, el de la pesca cayó 25% y el de la construcción 7,2%. Una buena noticia, entre comillas, para Javier Milei, que así lo destacó en sus redes sociales, pero que marca que todavía no han ganado nada.
Quiero pasar a otro tema, a nuestro segundo gran tema, que tiene que ver con el vínculo entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Sí, ya sé, es un temazo, y más teniendo en cuenta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires largó su propio movimiento, se llama Movimiento Derecho al Futuro, que nace, según me contaron, con la voluntad de constituirse en una alternativa al rumbo libertario, es decir, están bien en la vereda de enfrente de Javier Milei y quiere proyectarse, así me lo contaron, insisto, como parte de un peronismo fuerte, dicen, con capacidad de gestión y vocación de futuro. Pero se apuran en decir, es un movimiento dentro del peronismo, no es ruptura, no es cisma, no es escisión y no es contra nadie. Es decir, se animan a decir rápidamente y se apuran en hacerlo, que esto no es en contra de Cristina Fernández de Kirchner. El movimiento Derecho al Futuro, sí, MDF no suena, también suena a madera, es raro, llega justo cuando CFK hizo su primera reunión en el Partido Justicialista. Y si bien ella no habló del movimiento de Axel Kicillof, lo mandaron a hablar a uno muy cercano a la expresidenta, que es Oscar Parrilli. ¿Te gusta Parrilli lo que hizo Axel o no? Me parece que absolutamente desubicado, ¿no? No veo que haya ningún motivo para hacer eso. Me parece absolutamente fuera de tiempo, fuera de momento, fuera de lugar. Me parece absolutamente innecesario y que no le aporta ni le ayuda nada a la construcción del movimiento. Cristina... Está bien, Oscar, muchísimas gracias. Ya se entendió que a vos y a tu jefa no te gusta nada este movimiento autonómico de Axel Kicillof, que hay que decirlo, para ser siempre sincero y sensato, está en estas horas en boca de todos porque cada vez hay más hechos de inseguridad resonantes en distintos puntos de la provincia y sé de buena fuente, sé por recorrer los pasillos del poder, que hay mucha incomodidad más cuando se empiezan a acercar a pasos agigantados las elecciones. Por supuesto que en este contexto te harás como yo me la hice y me la sigo haciendo 1.001.000.000 de veces, la pregunta del millón. ¿Por qué se pelean Cristina Kirchner y Axel Kicillof si siempre fueron madre e hijo postizo? Sí, si no entendés bien qué pasa, está bien que no lo entiendas porque realmente es complejo. Lo que dicen, sobre todo cerca de Cristina Fernández de Kirchner, es que sienten que en el último tiempo Axel Kicillof fue desagradecido y a la par de una pelea con Máximo Kirchner por reparto de poder, los dos realmente nunca se llevaron bien. Axel Kicillof, dice el cristinismo, se comportó de la peor manera y traicionó a la jefa, sobre todo cuando no apoyó su voluntad de convertirse, cosa que ahora lo es, en la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Y del otro lado, del lado de Axel Kicillof, dicen también con cierta justeza que nunca pidieron demasiado, que a la hora de armar las listas no pedían los primeros lugares para ocupar diputados, el Senado o incluso la legislatura provincial, y que siempre se mostraron fieles y ayudando cuando alguien pedía una mano del lado del Instituto Patria, es decir, del lado de Cristina. Hay factores realmente extraños, hay factores realmente inexplicables que tienen que ver evidentemente con esta voluntad de Axel Kicillof de crecer, pero con el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner para dejar crecer a otros delfines que por supuesto no sean solo su hijo. Está el peronismo, yo ya se los comenté la semana pasada, en una suerte de laberinto por ahora sin salida para reconstruir su identidad y tratar de designar a un jefe que no quede opacado por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que la experiencia llamada Alberto Fernández no fue mala, fue malísima, fue patética. Vamos a seguir muy de cerca las derivaciones de este laberinto que está recorriendo por ahora a oscuras el peronismo, sobre todo el kirchnerista, pero cualquier variante del peronismo todavía se muestra un poco perdido.
El otro personaje de la semana es Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires en 2 periodos, que él estaba convencido iba a ser presidente de la República Argentina, pero no solo no lo fue, sino que ni siquiera logró pasar su primaria con Patricia Bullrich. Estuvo en el ostracismo, mirando para adentro, relajando y reflexionando qué fue lo que pasó, hasta que en estos últimos días publicó un mensaje muy fuerte. Dijo que la ciudad está mal, dijo que el PRO, su partido, el que hoy comanda Mauricio Macri, perdió su identidad y que quiere jugar como senador, como diputado o quizás como legislador nacional. Le mandé un mensajito a Horacio Rodríguez Larreta porque quería saber, Horacio, ¿volvés? Hola Nacho, ¿cómo estás? Vuelvo. Más que vuelvo, en realidad es volvemos. Volvemos con un gran equipo. Volvemos para sacar la ciudad adelante, para que que Buenos Aires sea una de las mejores capitales del mundo, con proyectos de futuro, con un Buenos Aires que finalmente, ahora que se puede, extienda las líneas de subte, saque las barreras de Sarmiento y haga muchas obras de infraestructura que le mejoren la vida a los porteños, para recuperar una ciudad que está dejada, está triste, está deteriorada, no sé cuál es la mejor palabra. Pero volvemos con toda la energía, con las ganas, con la experiencia que tenemos, muchos años de conocer y trabajar por la ciudad, con el amor que le tenemos a Buenos Aires. Volvemos para escuchar, siempre primero aprender. Volvemos para estar cerca de los vecinos y trabajarlo juntos, como hicimos siempre, juntos. Vamos a volver a poner a Buenos Aires como una de las mejores ciudades del mundo. Make Buenos Aires City Great Again. Parecía un discurso de Donald Trump o de Javier Milei, salvando las distancias. Ese último remate de Horacio Rodríguez Larreta, que quiere volver a construir su carrera política desde la ciudad que más conoce, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una más que tengo para ustedes, casi un bonus que no quería que pase de largo y que tiene que ver con que en este 2025 los argentinos que votamos vamos a votar una sola vez en el mes de octubre. Y esto es porque en los últimos días el Congreso terminó de aprobar la suspensión de las llamadas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La excusa formal fue el gran presupuesto que requieren las primarias para ser desarrolladas, teniendo en cuenta que al menos en los grandes cargos nacionales no terminaban decidiendo nada. Tengo que serles sincero y contarles que en los distritos medianos o chicos que componen nuestra vasta República Argentina, esas primarias se usaban bastante más intensamente para definir problemas intrapartidarios, pero es verdad que se utilizaba un presupuesto realmente muy grande que en un momento de ajuste y también teniendo en cuenta el desgaste que iba a implicar para cualquier argentino de a pie ir varias veces a las urnas, generaba que el oficialismo pudiera lograr la derecha del Congreso en su suspensión. Y bien uso el término, estamos hablando de suspensión y esa fue la trampita. Se quería eliminar las PASO para siempre, mas no, esto no ha sucedido. Nadie nos puede afirmar que en 2027 no votemos con una PASO, porque lo que pasó es que solo se les pone pausa en este 2025, donde se tiene que renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas provinciales. Por todo esto, ya les adelanto, se espera un festival de desdoblamientos de elecciones, es decir, de distritos que van a separar su fecha para llenar las legislaturas lo más posible de las elecciones nacionales del mes de octubre. Por ejemplo, la que va a abrir el cronograma electoral es la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que la nombrábamos, que va a votar
El 18 de mayo, a la vuelta de la esquina, está la fecha para integrar la legislatura de Cava. Les dejo una pregunta, para mí muy pero muy pertinente, que tiene que ver con cuándo se votará en la provincia de Buenos Aires. De vuelta, la comandada por Axel Kicillof, teniendo en cuenta que siempre dijo que si no había paso nacional, él muy probablemente iba a desdoblar las elecciones y votar en otras fechas. Muchos le dicen, ojo Axel, porque votar adelantadamente puede significar para vos una suerte de plebiscito sobre tu gestión. Y te sobra demasiado como para que los bonaerenses ya opinen cómo va tu gestión. Bueno, se las dejo picando. Hasta acá, amigos, amigas, los pasillos del poder, ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Gracias por empezar a hacer cada vez más grande esta linda comunidad. Chau, hasta la semana que viene.